Gloria a Dios. Muy bien, pues agradecidos con Dios una vez más el hecho de que hoy podemos tener una reunión distinta, una reunión diferente. ¿Por qué diferente? Bueno, porque hoy podemos tener la oportunidad de tener algo de presencia dentro de la congregación, y agradeciéndole a cada uno de ustedes, amados hermanos, que hoy están con nosotros aquí en la casa del Señor. Los que no pudieron venir o no pudieron estar, queremos darle la más cordial bienvenida a nuestra transmisión. Estamos totalmente en vivo y queremos agradecerle a Dios con todo nuestro corazón que hoy podamos ser alimentados a través de la palabra, y queremos pedirle que prepare su corazón, prepare su vida. Y Dios tiene una palabra motivante para cada uno de nosotros, que es parte de lo que anhelábamos en nuestro corazón. Quisimos iniciar con un tiempo de celebración dentro de la alabanza, que posteriormente usted también va a poder escucharla dentro de estas grabaciones, pero hoy no fue posible, pero sí que usted pueda recibir esta palabra que Dios tiene preparada para cada uno de los que estamos aquí presentes, pero también para todos los que hoy nos están viendo a través de las redes sociales. Hay una palabra que yo le quiero compartir a ustedes hoy en este mediodía, ya en el libro de Mateo capítulo 17, y quiero que vaya conmigo al verso número 20. Aleluya. Si lo tenemos, gloria al Señor. El libro de Mateo capítulo 17, verso número 20, dice de la siguiente manera: Jesús les dijo, escuche bien, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. ¿Y qué dice? Y nada será imposible. Otra vez dice, y nada os será imposible. Oremos. Padre, queremos agradecerte por esta palabra. Señor, que esta palabra vaya a nuestra vida, que podamos atesorarla en nuestro corazón, que podamos llenarnos de tu presencia, y sobre todo, Señor, de un entendimiento claro y preciso acerca de lo que tú nos quieres decir hoy en nuestras vidas. Alabamos, glorificamos y loamos tu nombre, porque solamente tú eres merecedor de ella. Estamos contentos, felices y agradecidos contigo, porque hoy podemos estar aquí presenciando tu palabra, escuchando, pero también, Señor, sabemos que hay muchos que hoy están siguiéndonos a través de la transmisión, donde también quieren ser bendecidos a través de tu palabra. Solamente te pedimos que prepares nuestro corazón, prepares nuestra vida, y de igual manera, como siempre te lo pido, mi vida está en tus manos. Una doble porción de tu espíritu, un aceite fresco de la unción, una palabra de denuedo, te pido que pongas en mi boca, y que hoy, Señor, solamente sea el utensilio que tú necesitas, que tú vas a usar para que tu palabra sea predicada. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, empezamos esta palabra, este mensaje, leyendo el versículo 20 del libro de Mateo capítulo 17, y está hablando acerca, o está Jesús dirigiéndose a sus discípulos, y les está respondiendo y les está diciendo, por vuestra poca fe. Pero ¿qué es lo que había sucedido? ¿Qué es lo que había acontecido? Dice la escritura que había un muchacho que tenía problemas espirituales, y dice que fue llevado a los discípulos. Los discípulos oraron por él, y cuando oraron por aquel muchacho, entonces nada sucedió. Y cuando nada sucedió, entonces ellos probablemente se dieron por vencidos, pero el papá de aquel muchacho no. Entonces él vino a Jesús y le dijo: Jesús, tus discípulos han orado por mi muchacho, pero no ha pasado nada. Entonces Jesús dijo: tráiganmelo acá. Y entonces cuando aquel muchacho fue llevado a Jesús, entonces Jesús oró por aquel muchacho, y aquel muchacho fue libre. Y cuando eso sucedió, entonces los discípulos dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos? Y entonces Jesús fue cuando les respondió: por vuestra poca fe. Dice: porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y con esto, mis amados hermanos, yo me atrevo a decirles que la escritura es bastante clara, porque dice que la fe es fundamental para todo cristiano. ¿Está escuchando? ¿Por qué no me ayuda a predicar? Para que también se oiga usted
dentro de la grabación para que diga allá los que están en casa: wow, yo también quisiera haber estado ahí para estar glorificando el nombre del Señor. ¿Cuántos están conmigo que la fe es fundamental para todo cristiano? Amén. Dice el libro de Hebreos capítulo 11 verso 6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos esa fe inquebrantable en nuestras vidas para poder hacer que sucedan las cosas. Cuando hay fe en la vida de un cristiano, podrá ver aún lo imposible. Cuando yo estaba escribiendo esto dije: wow, qué maravilloso es la fe en la vida de un cristiano, porque podemos entender que cuando hay fe en nuestras vidas, entonces nosotros vamos a tener la oportunidad o vamos a ser capaces de ver aún lo imposible. ¿Sí me está escuchando? La fe es necesaria en la vida de cada uno de nosotros, y a través de nuestra fe podemos nosotros convertirnos en movedores de montañas. ¿Por qué les digo esto? Porque Jesús mismo le dijo a sus discípulos, dice: tú puedes decirle a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará. Y usted podrá decir: pero ¿cómo puedo decirle a este monte o a esta montaña que se traslade de un lugar a otro? Dice: eso es imposible. Bueno, de eso se trata nuestro Dios. Cuando nosotros quizá aprendamos a tener fe, a confiar verdaderamente en Dios, nosotros podemos decirle a eso imposible que se convierta en posible. ¿Cuál es el ingrediente principal para que las cosas sucedan en nuestras vidas? Tener fe. Y cuando nosotros tenemos fe, entonces nosotros le estamos diciendo a Dios que le creemos y que Él puede hacer todas las cosas en nuestras vidas. Y cuando nosotros hablamos de montes o hablamos de montañas, quizá nos pudiéramos referir a todas estas cosas que vivimos, a las cosas que enfrentamos. Hoy está muy actual todo lo que está relacionado con la enfermedad. Vemos estadísticas todos los días. Mi hermano Francisco hoy me comentaba que prendes el televisor, escuchas el noticiero y lo único que escuchas son estadísticas de cosas malas que están sucediendo acerca de gente enferma, gente contagiada. Y pudiéramos decir que ahorita una de las montañas, uno de los montes que nosotros tenemos que vencer pudiera ser la enfermedad. Y mire qué maravilloso es el poder ver el cuidado y la protección de nuestro Dios, porque los que estamos aquí y los que nos están siguiendo en casa probablemente podamos declarar y podamos confirmar que Dios nos ha guardado, que a través de nuestra fe, a través de nuestra confianza, Dios ha protegido nuestras vidas y nos ha guardado de toda enfermedad. ¿No es cierto? Dios ha estado con nosotros de alguna manera y ha evitado ese contagio que pudiera venir sobre nuestras vidas. Escuchamos que hay unas estadísticas muy fuertes fuera de nuestro entorno, pero Dios ha puesto una protección sobre nosotros. Por eso dice el Salmo 91 en el verso número 1, dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Está hablando de un cuidado y de una protección sobre nuestras vidas. Otra de las cosas donde nosotros nos podemos convertir en movedores de montañas o en movedores de montes es a través de nuestra área financiera. ¿Cuántos de nosotros quizás sí sufrimos y padecimos o estamos padeciendo a través de estos tiempos de contingencia donde probablemente no hay trabajo, no hay muchos ingresos? Pero yo considero que Dios siempre ha estado ahí. Dios nos ha ayudado de alguna manera para salir adelante y ha sido una bendición el poder comprobar y ver que Dios puede sostenernos, Dios puede sustentarnos. Y yo le hablaba de 3 meses que hemos estado en ausencia de muchos de ustedes aquí en la casa del Señor, pero hemos visto la provisión, hemos visto la mano de Dios a través de muchas cosas, a través de poder ver que Dios es fiel por sobre todas las cosas. Y yo le puedo asegurar que dentro de toda la problemática financiera que pudiéramos tener, veíamos un plato de comida en nuestra mesa para poder llevarlo a nuestra boca. Dios ha sido fiel, Dios nos ha ayudado de alguna manera a salir adelante, Él ha estado con nosotros. Y cuando nosotros vemos eso, entonces podemos decir que somos movedores de montañas. ¿Por qué? Porque nuestra fe nos lleva a brincar, a sortear y a poder vencer todas las cosas que pudieran venir sobre nuestras vidas. Y pudiéramos hablar de muchas cosas más que pudieran estar aconteciendo en estos tiempos. Pudiera haber frustración, había problemas familiares,
hemos estado hablando acerca de las problemáticas que se han generado dentro de los hogares, a través de los conflictos en muchas familias, a través del encierro que hemos tenido. Pero yo considero que Dios también ha guardado nuestras familias, Dios ha guardado nuestras vidas. Hemos permanecido fieles y estables porque Dios ha estado con nosotros y Dios nos ha ayudado de alguna manera. Entonces, mis amados hermanos, ahí podemos ver la mano de Dios. Nosotros podemos considerarnos movedores de montañas, aún sin saberlo. Usted es un movedor de montañas. ¿Por qué? Porque ha sabido el poder tomar control de todas las situaciones que pudieran venir sobre sus vidas, a pesar de que muchas veces pudiéramos decir que en lugar de que esas montañas disminuyan, a veces van en aumento, y lo normal es que muchas veces llegamos a desesperarnos. Amén. ¿No se ha desesperado un poquito usted? Yo creo que todos en algún momento hemos sentido cierta desesperación, pero hemos podido soportar, hemos podido salir adelante, aunque pareciera que las cosas no disminuyen, pareciera que van en aumento. Bueno, Dios ha estado con nosotros. Y pudiéramos nosotros preguntar: ¿por qué no puedo ser libre de esas montañas que enfrento cada día? Probablemente estamos enfrentando muchas cosas, hay situaciones difíciles en nuestra vida, y pudiéramos decir: ¿por qué no puedo ser libre? ¿Por qué no puedo ser ese movedor de montañas a lo que enfrento cada día? Entonces la respuesta la encontramos en el versículo que compartimos inicialmente, ahí en el libro de Mateo capítulo 17, verso número 20. Jesús da la respuesta. ¿Por qué los discípulos no pudieron liberar a aquel muchacho? ¿Qué les dijo Jesús? Por vuestra poca fe. Y cuando nosotros batallamos, cuando nosotros no vemos el resultado, no podemos ser libres de las montañas que enfrentamos, entonces Dios probablemente nos está diciendo en esta mañana que algo nos está faltando. Hay un ingrediente importante en nuestra vida que está faltando para que tú y yo nos convertamos en esos movedores de montañas, o que seamos libres de todas esas montañas que están a nuestro alrededor en nuestras vidas. El Señor nos está pidiendo que tengamos fe. Dice: no te has convertido o no has sido libre de esas montañas que acontecen en tu vida, porque probablemente te ha faltado algo de fe. Por eso Jesús les dijo a los discípulos: por vuestra poca fe. Jesús dijo que por la fe podemos convertirnos en movedores de montañas, y podemos convertirnos en movedores de montañas cuando los problemas no nos detienen. Mire, podemos decir que estos tiempos a muchas personas les han afectado tanto que quizá han detenido todas las cosas en su vida. Pero cuando nosotros le mostramos a Dios, cuando nosotros le decimos a los problemas que no nos vamos a detener, que no nos vamos a frenar, entonces nosotros nos convertimos en esos movedores de montaña. Cuando nosotros aprendemos también a regocijarnos aún en medio de las pruebas. Estos son tiempos de prueba, y en estos tiempos Dios quiere que tú te regocijes. Cuando tú te regocijas, es que tú le estás diciendo a Dios que confías en Él, que tú estás plenamente confiando en que Él te va a guardar, en que Él te va a suplir, en que Él te va a dar lo necesario. Santiago capítulo 1 verso 2 dijo: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces el Señor no quiere que brinques y saltes de contento, pero que sí que tengas fe, que tengas confianza en que Él va a resolver el problema, la situación que tú estás viviendo. Y cuando tú entiendes que Dios va a tomar control de tu vida, de lo que tú estás sufriendo, de lo que tú estás padeciendo, entonces tú te vas a gozar y tú vas a decir: problema, estás tratando de desestabilizar mi vida, pero yo tengo un Dios que todo lo puede, un Dios imparable, cantábamos ahorita, un Dios invencible. Ese es el Dios que está de nuestro lado, es el que nos defiende, es el que nos cuida. Él es el que pelea todas nuestras batallas. Aunque sabemos que la vida del cristiano no es fácil. ¿Cuántos de nosotros quizá recibimos una mala información cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón? Pensamos
que las cosas se iban a tornar muy diferentes y que los problemas que vivíamos ya no van a surgir o afectar nuestra vida, pero la verdad no es así. Los problemas probablemente continúan, solamente que tenemos la esperanza de que alguien nos apoye, de que alguien nos ayuda, de que alguien nos va a ayudar a salir de lo que estamos sufriendo, de lo que estamos viviendo. Entonces la vida de un cristiano no es fácil, pero tenemos que convertirnos en movedores de montaña, porque esa es la forma en que Jesús hace las cosas. ¿Sí me está escuchando? ¿Cuántos dicen amén? El libro de Juan capítulo 14 verso 22, sí me gustaría que leyéramos por ahí esa porción de la escritura. El libro de Juan capítulo 14, en el versículo número 22, dice de la siguiente manera, 14:12, perdón. Dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué quiere decir este versículo? Parafraseado, quiere decir que Jesús dijo que nosotros haríamos cosas mayores que Él. Y si Jesús hizo milagros, maravillas, entonces Jesús nos da la autoridad, nos da la potestad para que nosotros podamos hacer las cosas igual que Él. Y Él dice: y aún mayores las harán, porque iremos en su nombre. Entonces, mis amados hermanos, si nosotros queremos convertirnos en movedores de montañas, necesitamos también hacer la voluntad de Dios. ¿Sí me está escuchando? Necesitamos hacer la voluntad de Dios, no hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. Y si nos preguntamos ¿cuál es la voluntad de Dios? Entonces la voluntad de Dios es algo positivo, es algo que nos bendice, es algo que nos motiva. Dice que la voluntad de Dios es que cada uno de nosotros seamos prosperados en todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? La voluntad de Dios es que todos seamos prosperados en todas las cosas. Pero hermano, es que usted no sabe la manera en que yo batallo, la manera en que yo estoy sufriendo. Cuando nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Dios y depositamos todo lo que somos en las manos de Él, entonces Él nos va a ayudar a poder solucionar todas las cosas, y vamos a ser prosperados en todas las cosas que nosotros tengamos en nuestras vidas. El tercer libro de Juan, en el capítulo 1, bueno, es un solo capítulo, en el verso número 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Pero vamos a leerlo porque me gustó lo que Juan le dice a Gallo en el tercer libro de Juan, en el versículo número 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, dice, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Está hablando de las tres áreas importantes en nuestra vida. Él quiere que seamos prosperados en todas las cosas. Puede ser en lo económico, puede ser en esa área financiera en la cual a veces batallamos, pero también dice: también deseo que seas prosperado en salud, para que todos podamos ser sanos de cualquier cosa que podamos estar padeciendo ahorita en este momento. Y luego dice: así como prospera tu alma, y está hablando también de nuestra área espiritual. Entonces Dios abarca esas tres áreas, esas tres partes en nuestra vida, en nuestra prosperidad, en nuestra economía, tanto en nuestra salud como en nuestra alma. Se fija cómo Dios cubre todas las áreas de nuestra vida. Él se preocupa por todas las cosas en cada uno de nosotros. La voluntad de Dios es que todos sus hijos seamos prosperados. Él no quiere que estemos enfermos, Él no quiere que batallemos económicamente, Dios no quiere que tengamos ningún tipo de problemas, porque cuando hacemos la voluntad de Dios, todas las cosas van a ir bien. ¿Sí me está escuchando? Cuando nosotros hagamos la voluntad de Dios, entonces todas las cosas nos van a ir bien. Una y otra vez la Biblia declara que Dios está interesado en la humanidad, y lo más maravilloso es que Él está interesado especialmente en ti. Donde a veces nosotros creemos que Dios no se interesa, que Dios no está preocupado por nosotros, cuando la verdad, Dios siempre está preocupado, Dios siempre está interesado en nosotros, porque a veces, aunque nosotros a veces no lo creamos,
Y por ahí podemos encontrar en el primer libro de Juan, allá cerca del Apocalipsis, donde dice que Dios nos ama. Y me gusta lo que dice ahí el encabezado del primer libro de Juan, en el capítulo número 4, del verso 7 en adelante. Hay un encabezado que dice, ¿alguien lo tiene? ¿Cómo dice? Dios es amor. ¿Y cuántas veces les he dicho que la esencia del corazón de Dios, ¿cuál es? El amor. Los frutos del Espíritu, el primero, ¿cuál es? El amor. Entonces Dios es amor. Por eso aquí Juan escribe esta parte de la Escritura donde nos habla acerca del amor de Dios. Primera de Juan capítulo 4 verso número 16 dice de la siguiente manera, dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene por nosotros. Dice, Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces el amor también es fundamental en nuestras vidas, porque así como Dios nos ama, Dios también quiere que nosotros le amemos a él. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? Dios es algo que nosotros debemos amar toda nuestra vida, toda la vida, porque cuando Dios dice que Él nos ama, entonces yo siempre les he dicho que hay una demostración de que verdaderamente Dios nos ama. Porque nosotros podemos decir que amamos algo o que amamos a alguien, pero no demostrarlo, no evidenciar lo que estamos diciendo. Pero Dios nos muestra y nos demuestra que nos ama con todo su corazón. Y encontramos el versículo corazón de la Biblia. ¿Cuál es el versículo corazón de la Biblia que hemos dicho? Juan 3:16. Dice, porque de tal manera, ¿qué dice? Amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esa es la demostración de amor. Dios dice, te amo, pero te lo voy a demostrar dándote a mi único Hijo para que muera por ti, para que tú puedas ser libre, para que puedas ser redimido, para que tú puedas tener el perdón de tus pecados. Maravilloso es nuestro Dios. Es una demostración amplia de amor. Dios dice que te ama, pero Dios te lo demuestra. Tú dices que amas a Dios, entonces tú tienes que demostrarle a Dios que verdaderamente le amas. ¿Lo harías? ¿Lo harías? Así que podemos decir que el propósito de Dios es el de bendecirnos. Dios siempre está en la mejor disposición de bendecirnos. Y hemos tocado en algunas ocasiones el inicio de la creación, cuando Dios creó al hombre, y dice que fue y lo puso en el huerto del Edén. Y antes que le diera una orden de que hiciera cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de cosa, Dios dice algo muy especial en la vida de Adán, que fue el primer hombre creado por Dios. Ahí en el libro de Génesis capítulo 1 verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y mire, uno de los privilegios que tenemos es que fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. Eso es algo que no habla del resto de la creación. Entonces tenemos algo a nuestro favor. Dios nos ama con la intensidad de su corazón, que nos hizo semejantes a Él. Pero mire lo que dice el verso número 28 en la primera parte. Dice, y los bendijo Dios. Dios bendijo al hombre, y el propósito de Dios es bendecir al hombre. Y han transcurrido no sé cuántos miles o millones de años, pero Dios sigue con ese mismo propósito, bendiciendo nuestras vidas, bendiciendo a cada uno de nosotros. Y lo hemos visto y lo hemos comprobado día tras día. Dice, y lo bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Nos bendijo y nos puso en una posición especial del resto de su creación. ¿Sí me está entendiendo? Nos hizo a su imagen y semejanza. Después nos bendijo y después nos dio autoridad por sobre todas las cosas creadas por Él. ¿Eso no es el que Dios nos ame de alguna manera? Entonces
Dios quiere que nosotros nos convirtamos en unos vencedores, en unos movedores de montañas. Dios quiere una vida abundante para ti, Dios quiere una vida abundante para mí. Y encontramos por ahí 3 factores esenciales para poder ser movedores de montañas, y lo podemos encontrar ahí en el Salmo número 37. Y si usted quiere ir conmigo al Salmo número 37 y vaya al versículo 3, 4 y 5. ¿Lo tiene? Mire lo que dice, verso 3. Dice: confía en Jehová y haz el bien. Dice: y habitarás en la tierra y apacentarás. Dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Dice el verso 4: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y verso 5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Así muy rápido. ¿Qué dice el verso número 3? Que confíes en Él. Eso es lo que dice el verso número 3. El verso número 4 dice que nos deleitemos y Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Y el verso 5 dice que nos encomendemos a Él. Cuando nosotros nos apropiamos de estos versículos, entendemos claramente lo que Dios tiene preparado para nosotros. El primer factor dijimos que es esencial para que nosotros podamos ser movedores de montañas. Y el primer factor esencial es que nosotros confiemos en el Señor por sobre todas las cosas, como lo leímos en el verso número 3. Él quiere que confiemos en Él aun cuando las cosas van mal. ¿Sí me está escuchando? Cuando las cosas van bien, amamos a Dios, pero cuando las cosas empiezan a tornarse difíciles, diferentes a lo que nosotros queremos o lo que nosotros estamos viendo, como que empezamos a desistir el amor que nosotros le tenemos a Dios. Empezamos a dudar y empezamos a desconfiar de que Dios está con nosotros, en que Dios nos puede ayudar. Entonces, a pesar de que las cosas no estén bien, a pesar de que las cosas vayan mal, tenemos que seguir confiando en Dios, que creamos que no hay nada imposible para Él. Eso es algo importante, es algo fundamental para nuestras vidas. Tenemos que confiar en que Dios puede hacer lo imposible. La confianza habla de creer, habla de fe, y eso es algo de lo que Dios está esperando. Por eso dice que confiemos en el Señor por sobre todas las cosas. Una de las cosas que declaró Job en el capítulo 19, en el verso número 25, él dijo: yo sé que mi Redentor vive, dice, y al fin se levantará sobre el polvo. Y cuando yo leí este versículo, analizaba todo lo vivido por Job, la pérdida de todas las cosas materiales, sus hijos, la enfermedad, el estar padeciendo con esa sarna maligna desde la cabeza hasta la planta de sus pies, estar postrado por ahí en ese pozo de ceniza donde él tenía que mitigar quizá la comezón de su cuerpo. Los 3 amigos que iban y lo cuestionaban acerca de las cosas que estaba viviendo y estaba pasando. Él estaba pasando un tiempo muy difícil en su vida, mas sin embargo él pudo expresar, dijo: yo sé que mi Redentor vive, dice, y al fin se levantará sobre el polvo. Probablemente él se sentía abatido, se sentía cansado, desesperado, angustiado por todas las cosas que estaba viviendo, pero él dijo algo bien importante: yo sé que mi Redentor vive. Y cuando nosotros confiamos y creemos en que Dios vive y que Dios vive en nuestras vidas, entonces veremos cosas extraordinarias, cosas importantísimas en nuestra vida. Segundo factor para ser movedores de montañas es que nos deleitemos en Él, como lo leímos ahí en el verso número 4 del Salmo que leímos en un principio. Es encomendarnos a Él. Encomendar quiere decir ponerse en la mano de alguien, en renunciar, en rendirse, en entregarse, en creer que Dios puede tomar control de nuestras vidas y así nosotros poder descansar en Él. Eso es lo que el Señor está esperando de cada uno de nosotros. Por eso el libro de Mateo capítulo 11 verso 28 hace una declaración y hace el Señor Jesús una invitación para cada uno de nosotros. Probablemente estás cansado, agobiado, angustiado, enfermo, desesperado, estás pasando por una situación difícil financiera, espiritualmente. Entonces Dios hace una declaración a través de una invitación importante para nuestras vidas, y esta declaración o esta invitación lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 11 verso 28, y dice:
venid a mí, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. ¿Queremos convertirnos en movedores de montañas? Tenemos que tener fe. Tenemos que creerle a Dios. Que aunque veamos a nuestra derecha, a nuestra izquierda, hacia adelante o hacia atrás, las cosas que están sucediendo, nosotros no nos cansemos de confiar y de creer en que Dios puede tomar control de lo que estamos viviendo. Dijimos que el propósito de Dios, la voluntad de Dios, es que seamos prosperados en todas las cosas. Juan le decía a Gallo que seas prosperado probablemente en lo económico, en tu salud y en tu alma. Yo no sé cuál sea el área de tu vida en la cual estés batallando. Probablemente sean 3 o las 3, en 2 o a lo mejor en una. Y si tú estás batallando en una de esas áreas, entonces podemos nosotros acudir al llamado que Jesús nos hace cuando Él dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué maravilloso es poder encontrar un refugio en medio de la dificultad, en medio del problema. Y yo no sé si quieras ponerte de pie, no sé si desees que hagamos una oración a distancia por ti y pedirle al Señor que te bendiga grandemente. Primeramente, que te convierta en un movedor de montañas, que tu fe crezca, que tu fe se fortalezca, que tú puedas creer y poner y depositar tu confianza en Él. Probablemente ahorita estás pasando por ese problema de angustia. Quizá dentro de las enfermedades que estamos padeciendo no se trate de lo que hoy acontece en el mundo, pero probablemente hay otro tipo de enfermedad que pudiera haber en tu vida. Pero yo sé que Dios está aquí. Dios está aquí. Él está aquí. Él te quiere motivar. Él te quiere alentar. Él quiere que tú puedas tener la esperanza de que Él puede hacer las cosas por ti. ¿Por qué no te pones de pie? Pónganse todos de pie. Cierren sus ojos, levanten sus manos y dile: Señor, ayúdame a convertirme en un movedor de montañas. Yo quiero decirle a este monte que se traslade de aquí para allá y que se mueva. Pero para ello sé que necesito tener fe. Y tú dijiste que si tuviéramos fe, al menos como un grano de mostaza, entonces tú harías lo imposible en nuestras vidas. Señor, nuestra confianza está en ti. Quiero pedirte, Dios, que cada uno de los que estamos aquí presentes y aún de los que nos están escuchando a través de las redes sociales, que tú nos ayudes a convertirnos en movedores de montañas, que podamos hoy establecer una relación más estrecha contigo, que podamos depositar nuestra esperanza en ti, que podamos confiar plenamente acerca de lo que tú puedes hacer en nuestras vidas, donde probablemente la ciencia, los médicos nos hayan dicho que no hay solución, que no hay manera de que ese caso se resuelva. Ahí es donde intervienes tú, donde intervengo yo, donde interviene nuestra fe, para que Dios haga, para que Dios actúe a favor nuestro. Ayúdanos, Dios. Bendícenos en el nombre de Jesús. Ayúdanos cada día a fortalecernos cada vez más en ti, creyendo en que tú puedes hacer todas las cosas en nuestras vidas. Y cuando estemos cansados, angustiados, preocupados, entonces nosotros podamos aceptar la invitación que tú nos haces cuando tú dices: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Haznos descansar en ti, en el nombre de Jesús. Estoy confiando. Aleluya. Sí, mi Dios. Señor, en ti.
eres fiel, Señor. Gracias, Dios. Tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil estoy confiando, Señor, en ti. Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva. Gloria a Dios. Todo es posible si puedes creer. Así es, Dios. Una fe inquebrantable puesta en nuestra vida y en nuestros corazones. Te amamos, Dios, con todo nuestro corazón. Te pedimos que cada día estés al pendiente nuestro como siempre lo has hecho. Que nuestras vidas sean guardadas a través de ti y que nos ayudes a seguir confiando, a seguir creyendo, a seguir teniendo fe en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.